Buenas tardes. Bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato que organiza el Programa Universitario de Bioética de la UNAM. El día de hoy tendremos la exposición Dilemas en torno al fin de la vida humana, eutanasia y suicidio asistido, que será impartida por la doctora Asunción Álvarez del Río, quien es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de bioética por la UNAM. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es profesora y tutora de los programas de maestría y doctorado en Filosofía y Letras, en Psicología y Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Entre sus publicaciones están Práctica y Ética de la Eutanasia, publicada por el Fondo de Cultura Económica, Un adiós en armonía, publicada por Grijalbo con Elvira Cerón, y Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer, publicada por Fontamara con Isaac González y Joaquín Gutiérrez. Desde mayo de 2018, publica en el periódico digital El Semanario Sin Límites una columna mensual bajo el título Por un mejor final. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro del Colegio de Bioética y de la Academia Nacional de Medicina de México. Es vicepresidenta de la Federación Mundial de las Sociedades por el Derecho a Morir con Dignidad, y es para nosotros un placer contar con la presencia de la doctora Asunción Álvarez. Gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Entonces, pues voy a pasar a presentar este tema. Y entonces voy a empezar por pues aclarar cuál es mi objetivo, cuál es el contenido que vamos a tener. Pues lo primero que hay que hacer es entender cuál es el objetivo de la atención médica del final de la vida, ¿no? Yo quisiera ir adelantando, bueno, pues que los pacientes tengan una muerte digna. Vamos a ver ahora qué podemos entender por eso. Entender que es un contexto muy específico en donde se piensan estas decisiones incluidas en el tema de esta presentación, la eutanasia y el suicidio, más precisamente médicamente asistido, pero que también hay que entenderlas en relación a otras decisiones y entender cuáles son, pues en qué se parecen y en qué se distinguen. Ya entrando concretamente y profundizando en el tema de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, pues es importante ver en qué países se permite, ¿no? En el nuestro están prohibidas, y con qué criterios se aplica. Y después entender cuál es la controversia sobre la muerte asistida, que es un concepto que engloba estas dos formas de terminación de vida. ¿Por qué? Y entender, bueno, cuáles son los argumentos que explican, o si no, que se dan, para que solo en muy pocos países estén permitidas. Y bueno, llegar a algunas conclusiones. Yo quiero hacer una presentación que dé tiempo a que haya sobre todo preguntas y comentarios de los que están escuchándola. Entonces, decía, hay que buscar en la atención médica al final de la vida una muerte digna. Bueno, ¿qué podemos entender por muerte digna? Porque el concepto de dignidad, pues la verdad es que tiene muchos significados. A veces dignidad se usa como un argumento a favor de la eutanasia y también en contra de la eutanasia, entonces llegan a tener sentidos opuestos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender. Y esto tiene que ver mucho con un concepto intuitivo de que algo puede ser digno para uno o indigno. Entonces, la muerte digna, yo propongo entenderla como el mejor final de vida posible. Y aquí estoy ya queriendo decir que no solo se trata de que el final, el momento de morir, sea digno, sino que toda la etapa que precede a ese momento, una vez que se sabe que se está en el final de la vida.
porque hay datos objetivos clínicos, médicos, para saber que la muerte no se puede evitar. Entonces está en el final de la vida de la persona. Entonces, el mejor final de vida posible, ¿cómo podemos imaginar que un final de vida es el mejor posible? Bueno, pues con el menor sufrimiento. Es algo en lo que estaremos de acuerdo, que la gente no sufra, porque realmente por la mayoría de las enfermedades que llevan a que una persona esté en el final de la vida pueden por sí misma causar mucho sufrimiento. Pero hay que decir que también ya hay muchos medios con los que contamos para evitar ese sufrimiento o por lo menos para disminuirlo lo más posible. Entonces, un criterio de un final de vida lo mejor posible es que haya el menor sufrimiento, y otro fundamental es que las decisiones se tomen de acuerdo a los valores de la persona, ¿no? Entonces podemos decir que estamos hablando de buscar el bien, el beneficio, de la beneficencia, y por otro lado de respetar la autonomía. Esos son dos elementos que pueden orientar muy bien para que la muerte sea digna, es decir, el final de vida sea lo mejor posible. Bueno, esto se da en un contexto muy específico, que es el de la atención médica. En realidad, bueno, todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos dónde, ¿no? Y uno puede morir por un accidente, puede morir por un acto de violencia. Bueno, ahí realmente no hay mucho margen para la muerte digna. No podemos hablar de buscar la muerte digna. Son muertes lamentables que podemos decir que deberían de evitarse, no deberían de darse, pero no hay margen para decir vamos a buscar la mejor muerte posible y el menor sufrimiento posible. Es una muerte que podemos decir no debería de pasar, sabemos que pasa, pero ahí no estamos hablando de la muerte digna en el sentido que la estoy planteando. Ahora, por otro lado, hay que reconocer que es en la atención médica en donde muere la mayoría de la gente. Y esto es importante porque ahí es donde se puede influir para que los pacientes mueran mejor o peor. Y lamentablemente muchas veces en este contexto, por diferentes factores que tienen que ver la falta de preparación, la dificultad para hablar de la muerte, para que los mismos pacientes hayan pensado en qué querrían, muchas veces lleva a que las decisiones no sean las adecuadas y las personas no tengan una muerte digna. Pero hay que reconocer que también cada vez se está buscando trabajar y preparar al personal médico, pero también a las personas, para que todos colaboren a que la muerte sea digna. Entonces esto depende de que podamos hablar, planear, si pensamos en el final de la vida como pacientes o como familiares y como personal de salud también, si podemos planear, entonces podremos exigir tener mejores leyes más claras para que nos puedan ayudar a tener un mejor final de vida, ¿no? Entonces, tenemos que superar una actitud social que predomina, que es de querer voltear otra parte ante la muerte, como negar la muerte, como evadirla, como evitarla. Tenemos que superar eso para poder pensar, hablar, compartir, y eso de alguna manera sí nos puede preparar para que sea nuestra muerte o la de alguien cercano o la de un paciente, hagamos las cosas lo mejor posible para que se dé la muerte digna. Ahora, una vez que tenemos una idea de cómo podemos definir muerte digna, hay que entender que hay diferentes medios en la atención médica para que se dé una muerte digna. Y hay que entender que son medios, ¿no? Que a veces se confunden el medio con la muerte digna. A veces se dice, los cuidados paliativos son una muerte digna, la eutanasia es una muerte digna. No, son medios. En algunos se necesitarán varios, en otros no todos. Depende, hay que ver, pero hay que entender con qué medios contamos. Entonces, el primer medio con el que contamos, que ahora voy a definir mejor, son las decisiones médicas sobre el final de la vida. Decisiones médicas porque se refieren a tratamientos médicos, no porque las tome el médico solo,
son decisiones que se refieren a tratamientos y que se toman entre el médico y el paciente idealmente. Cuando no está el paciente capacitado para tomarlas con el médico, pues entonces serán los familiares quienes las tomen. Otro medio para abonar a una muerte digna son los cuidados paliativos. Otro son la voluntad anticipada. Y otro medio que no siempre se necesita, pero que a veces se necesita, son decisiones en las que el paciente elige adelantar su muerte. Aquí entra la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Ahora, todavía necesitamos entender un aspecto más de este contexto de atención médica al final de la vida. Hay diferentes escenarios según el estado del paciente. Los pacientes pueden estar en diferentes condiciones, entonces va a haber pacientes que en el final de su vida estén conscientes y sean competentes para tomar decisiones. Sería el escenario ideal, un escenario sobre unas decisiones muy difíciles, pero ideal en el sentido de que está el paciente ahí para decir qué quiere y qué no quiere, qué le resulta digno y qué indigno, qué es un beneficio para él y qué no, ¿no? Siempre que esté informado, cosa que hay que ir diciendo que por esta negación que todavía pues tiene bastante influencia, no siempre se informa al paciente como queriéndolo proteger de que no vaya a saber que se va a morir, ¿no? Con lo cual se le impide decidir sobre cualquier cosa que querría decidir. Pero también hay pacientes que están inconscientes y que se sabe que están inconscientes de manera irreversible, como sucede en el estado vegetativo permanente. Y también hay personas incapaces para decidir. Por ejemplo, los recién nacidos que nunca, no han alcanzado la competencia, o los pacientes que sí fueron competentes, pero que ya no tienen la competencia, como sucede en una etapa avanzada de una demencia. Entonces, sobre todos los pacientes que están en el final de la vida en diferentes condiciones, hay que tomar decisiones y hay que fundamentarlas. Y bueno, básicamente, nuevamente hay dos guías que orientan, ¿no? La muerte digna, entonces que orientan las decisiones, buscar el beneficio del paciente y respetar su autonomía, si esto aplica, ¿no? En los neonatos no aplica, evidentemente, ahí tienen que tomar las decisiones los padres representando a sus hijos. Entonces, una vez que entendemos estos diferentes escenarios, vamos a ver cuáles son las decisiones médicas sobre el final de la vida, que antes decía es el primer medio que tenemos para buscar una muerte digna. Entonces, la primera decisión es una decisión que se refiere a suspender oportunamente tratamientos que ya no son curativos. Y un ejemplo muy claro es un ciclo de quimioterapia, que puede ser el quinto, el sexto, en fin, cuando ya hay datos para ver que ese tratamiento que se daba buscando curar la enfermedad ya no está respondiendo como quisiéramos, no está curando y sí está causando pues más sufrimiento porque el tratamiento tiene efectos secundarios indeseables. Entonces, si no sirve para curar, pues no se justifica darlo. No es que se vaya a morir enseguida la persona, pero es una decisión relacionada con el final de la vida, porque entendemos el final de la vida como una etapa de vida, la última. Entonces, el hecho de ya no buscar curar y algo que no se puede y dejar de causar más sufrimiento, es el principio, es algo que se está haciendo ya, que va a abonar a una muerte digna, porque además, cuando uno como médico decide ya no dar ese tratamiento, entonces hay que cambiar el objetivo. Ya no voy a buscar curar. Ahora me voy a centrar en aportar tratamientos, cuidados que ayuden a que la persona no esté sufriendo. Entonces, por eso es una decisión fundamental que si se da oportunamente,
evita mucho sufrimiento innecesario y permite que se empiece a hacer lo que puede dar mucha calidad de vida. Es muy difícil, porque si no tenemos una preparación, si no hemos reflexionado bien, es muy tentador decir, ay, pues confiar en que la medicina siempre puede hacer algo y decir otro tratamiento, porque a lo mejor este sí sirve, en donde ponemos más que los datos objetivos para tomar una buena decisión, nuestros deseos. Y los deseos también si van acompañados de datos que los sustenten, pero tomar decisiones solo porque deseo tanto que alguien viva puede causar un sufrimiento adicional que no debería de darse, ¿no? Entonces, hay que reconocer lo difícil de esto, pero sobre todo es difícil si nunca nos hemos ocupado del tema, como médicos, como familiares y como pacientes. Bueno, después hay otras dos decisiones. Una es la que se conoce en la literatura en español como limitación del esfuerzo terapéutico y que es es equivalente a suspender tratamientos, pero aquí se refieren sobre todo a tratamientos de soporte vital, ¿no? Tratamientos que están sustituyendo la función de un órgano vital que está fallando, ¿no? Puede ser ventilación asistida, puede ser alimentación e hidratación artificial, puede ser reanimación cardiopulmonar, diálisis para sustituir la función de riñones que ya no sirven. Todos estos son tratamientos que pueden estar indicados y que pueden ser muy beneficiosos y muy útiles cuando todavía el paciente puede tener una vida que agradece tener, una vida que todavía se justifica seguir manteniendo, ¿no? Pero muchas veces se dan solo porque se está tratando de impedir la muerte. Entonces, lo que están causando es que el paciente viva en condiciones en donde pues ya no son condiciones con ninguna calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso, esta decisión se ha tenido que argumentar y desarrollar para decir, no, necesitamos poder tener la opción de contar con esta decisión, porque a veces esta es la que va a beneficiar al paciente. Ahora, tanto la suspensión del tratamiento como la limitación del esfuerzo terapéutico son decisiones que propone el médico con el conocimiento que tiene, ¿no? De decir, esto ya no está sirviendo. Pero puede haber situaciones en donde el médico proponga un tratamiento porque considera que todavía representa un beneficio para el paciente, pero sea el paciente el que lo rechaza, el que no lo quiera, porque no quiera vivir con las consecuencias de recibir ese tratamiento, ¿no? Entonces, si entendemos que ahora la atención médica se guía principalmente por el respeto a la autonomía y que el médico propone tratamientos y el paciente da su consentimiento informado para aceptarlo o no, entonces tiene derecho a rechazar un tratamiento siempre que entienda muy bien las implicaciones de rechazar ese tratamiento. Y una aclaración más, esta limitación del esfuerzo terapéutico y rechazo al tratamiento se refieren tanto a decisiones en donde se decide no dar un tratamiento que no se está dando todavía o dejar de dar un tratamiento que ya se empezó a dar. Bueno, estas tres decisiones médicas sobre el final de la vida, en la mayoría de los países, incluido el nuestro, existe el consenso ético de que son aceptables y también se consideran legalmente aceptables y aplican a cualquier paciente. Si el paciente ya no puede participar directamente en la decisión, quien participa es el familiar representándolo, ¿no? Entonces, este es el primer medio que ayuda a que los pacientes tengan una muerte digna. Vamos a ver el siguiente medio. El siguiente medio son los cuidados paliativos. Entonces, podemos definir estos cuidados como cuidados integrales que lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los pacientes, a los que ya no se trata de curar. Aunque, bueno,
también se pueden dar cuando un paciente se está tratando de curar, si es necesario aliviarlos, ¿no? Pero aquí estamos pensando en el final de la vida, en que se ha decidido suspender tratamiento o el paciente ha rechazado tratamiento y entonces todo se enfoca a dar cuidados paliativos. Y lo que se busca es controlar los síntomas físicos, entre ellos el dolor, pero puede haber muchos otros que causen mucho malestar y sufrimiento al paciente, y también atender las necesidades psicológicas, sociales y espirituales. Y es importante entender que dentro de los cuidados paliativos, que implica muchísimas formas de atención, hay algunas intervenciones que están relacionadas con el final de la vida de manera directa, o sea, en el sentido de que pueden adelantar o acompañar la muerte. Y estas son, por un lado, el administrar medicamentos, por ejemplo, opiáceos, en la dosis indicada para aliviar un sufrimiento, no quedarse abajo por miedo a que el paciente se vuelva dependiente o por miedo a que esa dosis, que es la que se necesita para aliviar el sufrimiento, adelante la muerte. Aquí lo que no se debe de hacer es quedarse por abajo y dejar a un paciente sufriendo. Entonces, está permitida esta posibilidad de que se den la dosis indicada a pesar de que esto pueda adelantar la muerte de un paciente que ya está en el final de su vida. Y por otro lado, existe una forma de sedación que se da en situaciones muy específicas cuando un paciente ya está muy cerca de su muerte y presenta síntomas que no se pueden aliviar, que no se pueden disminuir, que son refractarios a tratamiento. Entonces, como no se puede aliviar, disminuir ese síntoma, lo que se busca es que la persona no lo experimente y por eso se causa un estado profundo de inconsciencia, para que no experimente ese sufrimiento causado por un síntoma que no se puede manejar, ¿no? Sobre estos cuidados paliativos también hay consenso, no solo de que son éticamente aceptables y legalmente aceptables, sino que hay indicaciones en nuestro país de que son obligatorios, ¿no? El problema es que, bueno, todavía no hay un desarrollo suficiente ni de personal, ni de medios, ni de conocimiento, ¿no? Entonces, todavía es muy dispareja o sea, todavía son pocos los pacientes que tienen la posibilidad de recibir estos tratamientos. Y por supuesto aplican a cualquier paciente, en cualquiera de los escenarios que describí. Entonces, este es el segundo medio para una muerte digna. Ahora veamos el tercero. Recordarán que yo incluí para entender muerte digna el hecho de que era muy importante que lo que se decidiera fuera de acuerdo a los valores de la persona. Entonces, la voluntad anticipada es un instrumento que permite seguir respetando los valores de la persona, incluso cuando la persona, que una vez fue competente, si no, no, cuando la persona no lo puede expresar ya, pero se ocupó de expresarlos anticipadamente. Entonces, la voluntad anticipada es un documento mediante el cual una persona establece qué tratamientos querría y cuáles no querría, en caso de que llegue a estar en una situación en que ya no pueda hacerlo, no pueda decir qué quiere, y otros tengan que decidir por ella. Entonces, con este instrumento se puede tomar decisiones respetando los valores de la persona, que ya no los puede expresar. Bueno, esto aparte de que sirve para respetar la voluntad de la persona, la autonomía de la persona, bueno, pues representa una gran ayuda para quienes tienen que tomar decisiones que son muy difíciles sobre un paciente que ya no puede hacerlo por sí mismo, ¿no? Entonces es un gran apoyo decir, es lo que la persona hubiera querido. Y bueno, hay consenso ético de que hay un consenso de que son éticamente aceptables, son legales y pues aplican a un paciente que
cuando era competente, hizo su voluntad, y entran en vigor cuando esa persona pierde la competencia, ¿no? En estas voluntades anticipadas, uno solamente se puede pedir que se le apliquen o que se le respeten decisiones que son legales, ¿no? Las que describimos antes. No se va a poder pedir una eutanasia en un país como el nuestro, en donde esta no es legal, ¿no? Entonces ya tenemos 3 medios que sirven para la muerte digna. Y en la mayoría de los casos, si estos medios se utilizan, las personas pueden tener una muerte digna. Pero, pues, los cuidados paliativos tienen límites para aliviar el sufrimiento físico, emocional. Y entonces algunas personas quisieran morir por la situación que están viviendo a causa de una enfermedad. Y quieren morir, pero quizá no tienen tratamientos que se les retiren para que esta muerte se dé, ¿no? Entonces, en estos casos, algunos pacientes lo que quieren es que se les ayude a morir. Y aquí ya hablamos entonces de decisiones muy específicas para adelantar la muerte. Voy a mencionar una que en México no se ha discutido y que realmente en otros países cada vez se discute más y se considera más, sobre todo en aquellos lugares en que no hay opción para la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, porque hay más acuerdo de que es una opción válida, de que sí debe ser legal y debe apoyarse, ¿no? Y es el que las personas que todavía comen oralmente, no es que artificialmente, que eso se podría retirar, ¿no? Que comen, puedan dejar de comer y beber para morir, lo cual podría suceder en no más de 14 días si lo hacen bien, pero necesitan cierto apoyo de cuidados paliativos y apoyo psicológico, ¿no? Entonces, bueno, es importante empezar a pensar en esta opción que realmente en muchos países se está considerando cada vez más, ¿no? Sobre todo considerando que los cambios legales para permitir la muerte asistida a veces son muy lentos. Entonces, esta es una opción para las personas. La otra opción es la que vamos a empezar a ver de manera más profunda ahora para entender, es la muerte médicamente asistida, que incluye la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, y sobre la que sí, desde luego, hay una gran controversia ética y legal en la mayoría de los países. Estas dos, por supuesto, que tienen que ver con adelantar la muerte, recibir ayuda para eso, solo aplica a pacientes competentes. Entonces, hablamos de muerte médicamente asistida, que incluye estas dos opciones. Se entiende que se aplica cuando se han agotado las posibilidades de curación y alivio, ¿no? Esto se refiere a los cuidados paliativos, el alivio. Es una decisión que se toma entre el paciente que la pide, es siempre quien plantea que quiere la eutanasia, no la propone el médico. Es el paciente, recordemos que es un paciente que entiende muy bien su situación y puede tomar una decisión que tiene que ver con poner fin a su vida, tiene la capacidad. Y se acuerda con el médico, siempre que el médico acepte. Ningún médico en ningún país en donde se permite está obligado a aplicarla. ¿Y qué representa la muerte médicamente asistida? A mí me parece que es importante entender que representa la posibilidad de que una persona con una enfermedad, a quien ya no le quedan casi posibilidades de elección por la enfermedad que padece, ya casi no puede hacer nada, todavía le queda algo que puede elegir si se le respeta, y es elegir cómo ya no vivir, ¿no? Entonces, eso representa la muerte médicamente asistida, la posibilidad de que la persona pueda, hasta el final de su vida, ejercer su libertad. Ahora vamos a revisar estas por separado y de manera muy específica, porque un problema en la discusión sobre la eutanasia es que a veces se define de manera tan vaga que, bueno, pues se entiende que haya personas que estén en contra de ella porque no la entienden bien, ¿no? Porque a veces la entienden como que, bueno, sí, es un acto que se hace por compasión, en donde
alguien decide que otro ya no viva. Bueno, eso no es eutanasia, eso es homicidio o asesinato, ¿no? Entonces, es muy importante que sea muy específica la definición. Es la acción que realiza un médico. Solo en Canadá también está permitido que la realice un enfermero profesional. En los demás países es un médico que realiza una acción que tiene toda la intención de producir la muerte del paciente. Una muerte sin dolor, ¿no? Que es lo que remite al sentido etimológico de la palabra eutanasia, buena muerte. Y un elemento esencial es que es en respuesta a la petición del paciente para terminar con su sufrimiento intolerable o con una vida indigna. Y yo propongo que entendamos que la eutanasia es siempre activa, voluntaria y directa. Y que dejemos de lado todas las clasificaciones entre activa, pasiva, voluntaria, involuntaria, directa, indirecta, porque confunden. Ya tenemos términos, conceptos para diferentes acciones que ya revisamos antes. Entonces, entender que la eutanasia es siempre así y que no tenemos que estar usando clasificaciones porque nada más confunden en la discusión sobre esta opción de terminación de vida. El suicidio médicamente asistido es otra opción de terminación de vida que es muy parecida a la eutanasia y que en realidad solo se distingue por el hecho de que la ayuda que da el médico, en lugar de realizar él mismo la acción que causa la muerte, es una ayuda que consiste en darle al paciente que quiere morir los medios y es el paciente quien realiza la acción final que causa la muerte. Voy a definir suicidio asistido quitándole este adjetivo de médicamente porque realmente hay un país en donde esto está permitido, a diferencia de lo que sucede en todos los demás países, incluso los que permiten alguna forma de muerte médicamente asistida. En Suiza está permitido que una persona, que no tiene que ser médico, ayude a otra en respuesta a su solicitud, proporcionándole siempre los medios, nunca es una ayuda directa que causa la muerte, dándole los medios para que la persona pueda poner fin a su sufrimiento. Y es la persona final, la persona quien realiza la acción final que causa su muerte. Yo aquí pongo, en teoría está fuera del contexto de la atención médica, porque realmente siguiendo el Código Penal que en Suiza permite que se realice esta ayuda, pues no se hablan de que tenga que ser un médico, ni que tenga que ser por una condición médica, ni que se dé en el contexto médico. Pero lo que sucede en la práctica es que en Suiza las organizaciones que defienden el derecho de las personas a decidir el final de su vida y que quieren poder ayudar a las personas, pues se han dado cuenta que la mejor forma de ayudar a un suicidio es usando medicamentos, porque causan la muerte de manera segura y sin dolor. Entonces, al ser los mejores medios, son los que utilizan medicamentos y entonces sí necesitan que haya un médico que los prescriba. Y los médicos sí necesitan seguir los lineamientos que les impone la ley del uso de sustancias terapéuticas, uno de los cuales, requisitos que deben cumplir, es que pueden dar medicamentos, en este caso para que la persona se suicide, a personas que tienen una condición médica. Entonces, por esta situación, termina teniendo que ver con las otras, con la eutanasia y el suicidio médicamente asistido y compartiendo de alguna manera algunas características, ¿no? Es algo que creo que es importante entender. Ahora vamos a ver en qué países se permite ayudar a morir, con eutanasia, suicidio médicamente asistido o con suicidio asistido. Entonces, en rojo vemos los países en que se permite la eutanasia. En primer lugar, en Países Bajos, en Bélgica, Luxemburgo,
Canadá, Colombia y en Australia, en el estado de Victoria. También en el estado de Victoria lo que sucede es que está permitido el suicidio médicamente asistido, pero está contemplado que si una persona ya no tiene las posibilidades físicas para tomar por sí mismo el medicamento, ahí se le puede aplicar la eutanasia. Ahora, ¿en dónde está permitido el suicidio médicamente asistido? Lo vemos en verde, casi en los mismos países, casi, ¿no? En Países Bajos, en Bélgica, en Luxemburgo, en Canadá, no en Colombia, en varios estados de Estados Unidos y también su capital, que ahí están descritos, y en el estado de Victoria, en Australia. Ya fue aprobado también en Australia Occidental, pero eso entrará en vigor el año que entra. Bueno, también acaba de ser aprobada la muerte médicamente asistida en Nueva Zelanda con las dos modalidades, pero entrará en vigor justo dentro de un año, en noviembre del año que entra. Esto acaba de aprobarse el mes pasado. Y después está Suiza, ¿no? Que debería estar en azul, pero en el mapa quedó en café, y que es este país que tiene esta situación especial en donde se permite el suicidio asistido. Es interesante decir que en Estados Unidos, y de hecho así se usa en Canadá, y es como la tendencia que se está siguiendo también en Nueva Zelanda, de ya no hablar de eutanasia y suicidio médicamente asistido, sino de ayuda médica para morir, medical aid in dying, ¿no? En el caso de Canadá simplemente se menciona por sus siglas, la MAID, así se habla, así se refiere. En Estados Unidos, que no se incluyen las dos modalidades, se suele decir aid in dying, y realmente en este país están muy en contra de utilizar el término suicidio, ¿no? Suicidio médicamente asistido, por la connotación negativa que suele tener la palabra suicidio, que generalmente evoca a muertes violentas, irracionales, que causan mucho dolor entre los sobrevivientes, ¿no? Cuando en realidad el suicidio quiere decir quitarse la vida, pero generalmente lo que evoca es este sentido tan estigmatizado de una muerte generalmente provocada con medios muy dolorosos, ¿no? Entonces, por eso no quieren hablar de suicidio. Ahora vamos a ver los criterios para ayudar a morir. Esto también es interesante porque tienen algunos criterios comunes y después tienen diferencias que vamos a revisar. En rojo vemos los criterios que comparten todos los lugares en donde se permite ayudar a morir, ¿no? Todos los que hemos mencionado tienen que asegurarse que el paciente o la persona, en el caso de Suiza, aunque una persona que tiene condiciones médicas para que un médico pueda prescribir los medicamentos, haya un pedido voluntario. O sea, esto quiere decir asegurarse que el pedido es libre, autónomo, que el paciente está en condiciones de pedirlo, que no está desesperado, que no tiene una depresión clínica tal que le impide poder tener juicio, ¿no? Y que no está presionado por otros, que en realidad le quitaría libertad y estaría más bien respondiendo a lo que otros quieren. Entonces, ese es el criterio que todos los países tienen que asegurarse que se cumple. Otro es que el paciente pide la ayuda para morir porque padece un sufrimiento intolerable desde el punto de vista del paciente, que es el único que lo está sintiendo, pero convence al médico de que es intolerable para él y que es causado por una condición médica, ¿no? Parecería que menos en Suiza, pero por lo que acabo de aclarar, también en Suiza. Un sufrimiento que puede ser físico o emocional y que no hay forma de aliviar. Eso es lo que todos cumplen. Ahora vamos a ver ya diferencias importantes. En Países Bajos, en Bélgica y en Suiza, no se establece un tiempo como criterio para poder dar la ayuda, ¿no?
No se dice el paciente tiene que estar ya muy cerca de su muerte, no tiene más de 6 meses de vida, no hay tiempos, ¿no? Solo los criterios mencionados. El que sea voluntario, sufrimiento intolerable, que no se pueda aliviar. Y esto ha permitido que se incluyan pacientes que todavía podrían vivir muchos años con otras condiciones, ¿no? Digo, desde luego pacientes que tienen una enfermedad física que podría durar muchos años antes de ser terminal, como la esclerosis lateral amiotrófica, pero también enfermedades psiquiátricas en donde un paciente podría vivir, se podría calcular que tendría 30, 40 años más de vida, o pacientes con un estado temprano de demencia en donde todavía le quedan años de vida, pero se sabe que el paciente va a perder la capacidad y por eso se permite que pueda pedir la eutanasia o el suicidio asistido en la etapa temprana. Entonces, esto solo pasa en estos países. En todos los demás países o lugares en Estados Unidos, sí se establece un tiempo. En Canadá realmente se establece de una manera bastante laxa, que ha permitido que aunque legalmente se dice que el paciente ya se está visualizando su muerte, ya se prevé su muerte, no se establece con mucha claridad. En los demás lugares sí se establece un tiempo, que no tenga una expectativa mayor a 6 meses, ¿no? Lo que muchas veces coincide con un diagnóstico de terminalidad. Entonces, esto es en todos los otros lugares. El único país en donde se establece que un comité previamente a la aplicación de la ayuda tiene que aprobarlo es Colombia, como si fuera una característica más latinoamericana de que lo apruebe un comité, porque este es un criterio que se ha establecido en todas las iniciativas de ley que se han presentado en México, aunque no hayan pasado, siempre se plantea que un comité lo apruebe, ¿no? En los demás países no. Los demás países es un médico quien, además del médico responsable, se asegura de que se cumplan los criterios y el comité interviene hasta después de que se aplica la eutanasia para valorar que se realmente cumplieron los criterios, ¿no? Entonces, esto es un criterio interesante porque, por un lado, pues tendría la ventaja de asegurarse de que se cumplen los criterios antes de realizar una acción que ya no tiene forma de revertirse. Pero por otro lado, es como una intervención en algo que en otros países se ha considerado que es una decisión entre médico y paciente, ¿no? Entre el que realmente está escuchando al paciente. El comité no escucha al paciente, ¿no? Puede leer lo que le llega del paciente. En fin. Y después, otro criterio interesante es que en 3 países, que son Países Bajos, Bélgica y Colombia, está permitida la eutanasia, solo la eutanasia, en menores. Aquí tenemos algunos casos de personas que han recibido ayuda para morir. Este es un caso que fue muy publicitado, el de Brittany Maynard, que vivía en California. Se le diagnosticó a principios de 2014 cáncer cerebral terminal. Pues ella vio que realmente no tenía posibilidades de curación y entendió cómo sería el avance de su enfermedad y cómo sería el final de su vida, y tuvo claro que no quería morir así. Hay que decir, como un dato interesante, era una mujer que hubiera querido vivir si no hubiera tenido esta enfermedad. Se acababa de casar cuando recibió este diagnóstico. Con el apoyo de su familia, de su esposo, de toda su familia, se mudó a Oregón, en donde sí se permitía dar ayuda para morir y se tenía que cumplir con un criterio de ser residente en Oregón. Entonces se mudó para tener el tiempo para cumplir con este criterio y murió pues a finales, bueno, el 1 de noviembre de ese mismo año en que recibió el diagnóstico. Su caso, tanto cuando ella estaba en vida todavía como después, fue un caso que se utilizó mucho con la ayuda de una organización muy importante que defiende
los cambios legales para permitir el suicidio médicamente asistido, y fue tan influyente que después de esto, de la muerte de Brittany, se aprobó y se legisló el suicidio médicamente asistido en California, ¿no? Su estado de origen. Anne Bert fue una mujer francesa que padecía esclerosis lateral amiotrófica. En Francia, en su país, no estaba permitida la muerte médicamente asistida. Y en Bélgica, que es un país vecino, no es que se esté abierto para ayudar a extranjeros, sino que simplemente establecen que es una condición esencial para poder aplicar la eutanasia que se establezca una relación médico-paciente. Así que esta mujer estableció esa relación con un médico y cuando lo decidió, viajó a Bélgica para recibir la eutanasia. Este es el caso de un escritor muy reconocido en Bélgica que padecía la enfermedad de Alzheimer y que cuando se dio cuenta que ya no podía escribir y que ya podía pasar ese momento en donde ya no pudiera tener la capacidad para tomar decisiones y entonces perder la oportunidad de recibir ayuda para morir, pidió la eutanasia y recibió la ayuda porque cumplía los criterios. Todavía podía hacer un pedido voluntario, tenía un sufrimiento intolerable que en su caso era solo emocional o existencial, que consistía en saber que el avance de su enfermedad significaba avanzar de manera inevitable hacia la desintegración de su persona, y era un sufrimiento que no había forma de aliviar, de manera que se cumplían los criterios y como revisamos antes, como no se establecen tiempos, pues recibió la ayuda para morir. De hecho, el primer ministro, cuando dio el pésame por la pérdida, por la muerte de alguien muy importante, pues dijo que murió de acuerdo a sus valores, como él quería. Y aquí tenemos un caso que a lo mejor escucharon porque se publicitó mucho recientemente, el de David Goodall, que era un científico australiano que tenía 104 años, no es que tuviera una enfermedad terminal, tenía muchas condiciones causadas por el avance de su edad que representaban muchas incomodidades e inconvenientes, y pues él tenía claro que ya quería terminar su vida, y en su país, Australia, pues no tenía la posibilidad de recibir ayuda para hacerlo. Para hacerlo adecuadamente, hay que decir, por eso es importante el suicidio asistido o médicamente asistido, porque uno puede tener muy claro que quiere terminar su vida, pero también quiere hacerlo en las mejores condiciones y quiere que sea seguro, ¿no? Entonces, él viajó a Suiza para recibir ayuda para suicidarse en una de estas organizaciones que no solo ayudan a suizos, sino también extranjeros, que hay varias en Suiza, y murió en mayo de 2018. Y ahora, bueno, ¿en qué principios bioéticos se basa la muerte médicamente asistida? Pues básicamente en los mismos que las otras decisiones que revisamos, principalmente la beneficencia, el respeto a la autonomía, que en las otras no siempre aplica, pero que en la muerte médicamente asistida siempre aplica, porque siempre se trata de pacientes que son autónomos, y el respeto a la dignidad, ¿no? Y es importante decir que en la muerte médicamente asistida siempre es un paciente el que está hablando sobre el final de su vida, ¿no? El que dice qué representa beneficio. La muerte puede representar un beneficio, aunque nos cuesta entenderlo porque pensamos pues, en una sociedad que le teme tanto a la muerte, pues tenemos la idea equivocada de que más vida como sea, siempre es algo bueno, y no es así. Y quien lo puede tener muy claro es un paciente con una enfermedad que le causa un enorme sufrimiento, que le ha limitado ya la posibilidad de disfrutar de todo lo que antes le causaba
disfrute de la vida o le daba sentido a su vida, entonces puede tener muy claro que vivir más representa un daño y dejar de vivir es un beneficio. Entonces es el paciente el que puede decir eso, ¿no? Y el que puede decir que su vida ya no es digna de vivirse, no que él no sea digno y que no tenga dignidad, siempre va a tener dignidad una persona, pero él sí puede decir que su vida ya no es digna de ser vivida, la suya, porque otro en las mismas condiciones puede decir que quiere seguir viviendo. Por eso es una decisión muy personal, ¿no? Otros principios que están implicados es la solidaridad del médico, por lo que decía antes, porque una persona puede tener muy claro lo que quiere, pero estar totalmente incapacitado para garantizarse una muerte segura y sin dolor. Entonces se requiere de la solidaridad del médico para que, para que pueda tener esta ayuda que necesita. Y después también podemos hablar del principio de justicia, porque actualmente, mientras la eutanasia y el suicidio médicamente asistido sea una opción prohibida, pues solo van a tener acceso a ella, a esas opciones. Perdónenme, pero tengo que contestar rápido, perdón, tengo que contestar rapidísimamente que me están tocando. Bueno, mientras la doctora regresa, si gustan seguir poniendo sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook, la doctora Asunción abrirá una buena parte de la sesión para conversar con ustedes y resolver todo tipo de dudas. Ya hemos recibido bastantes comentarios, pero bueno, motivarlos a que sigan participando con nosotros. Y en breve continuaremos. Un momentito, por favor. Y bueno, para que no haya un silencio incómodo mientras continúa la exposición, los invitamos a que visiten la página del programa de bioética, bioética.unam.mx, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, que nos den like a las páginas para que puedan recibir todas las notificaciones de los próximos eventos que tendremos, de las próximas sesiones, y poder continuar construyendo una comunidad bioeticista en la red y también en nuestras instituciones. También aprovechamos para decirles del canal de YouTube del Programa Universitario de Bioética, donde estas y otras cátedras vamos subiendo, en este caso, los videos. Ustedes en la página del Facebook pueden ver las sesiones de otras cátedras y en el canal de YouTube pueden ver esta información y continuamos con la exposición de la doctora Asunción Álvarez del Río. Gracias. Discúlpenme, pero es que no iban a dejar de tocar, entonces tenía que ir. Bueno, entonces, creo que estaba en el principio de justicia, ¿no? No sé si lo acabé de decir, pero bueno, actualmente las únicas personas, pensemos en países como México, que tienen acceso a la muerte médicamente asistida, si han llegado al convencimiento de que eso es lo que quieren y se merecen, pues son algunos pacientes privilegiados que conocen a un médico de toda su confianza, que saben que están a favor de estas decisiones. Pero si no es así, pues nadie puede pedirle a un médico que haga algo que es considerado delito, ¿no? Entonces, es injusto, porque solo son uno los que tienen opciones. O si son pacientes que quieren morir, solamente los que tienen los que están recibiendo tratamientos que se pueden retirar, pues son los que van a poder morir. Entonces, por eso, la justicia también hay que considerarlo como principio implicado. Y bueno, hay que insistir otra vez en que también está el respeto, así como a la autonomía del paciente, a la autonomía del médico, porque ningún médico que esté en contra está obligado a aplicar esta ayuda.
Ahora, a mí me parece que es importante que entendamos que de la controversia que sin duda existe sobre estas decisiones, que se puede entender simplemente si pensamos en el hecho de que se refieren a causar la muerte o a ayudar a causar la muerte, bueno, pues sí, parece como que ir en contra de, pues de mandatos muy arraigados, ¿no? ¿No? Como que no se debe de matar, ¿no? Entonces, es importante hacer diferencias, ¿no? Es muy diferente matar a alguien que quiere vivir a ayudar a alguien que quiere morir, ¿no? Pero lo cierto es que es muy difícil pretender llegar, que las sociedades en donde se discuta o en donde se contemple estén de acuerdo sobre si es ética o no, ¿no? Es algo que es similar a lo que sucede con el aborto, ¿no? Algunas personas van a estar convencidas de que la muerte médicamente asistida es éticamente aceptable y otras van a pensar que no es éticamente aceptable, tiene que ver con sus valores y con sus creencias, ¿no? Las preguntas que están implicadas en la discusión es, bueno, ¿tiene una persona derecho a decidir el final de su vida? Pues unas van a decir que sí, porque la consideran dueña de su vida, y otros van a decir que no, porque no consideran que ninguna persona sea dueña de su vida, por ejemplo. Entonces, en una sociedad laica y plural como la nuestra, es muy comprensible que la sociedad se divida en sus posiciones. Unos estén a favor y otros en contra de que es ética. Otra cosa es decir que alguien que cree que no es ética y que no la querría, se oponga a que otro que cree que sí es ética tampoco la pueda pedir, ¿no? Entonces, en estas sociedades se deben de respetar las diferentes posiciones, ¿no? Ahora solo se respeta la de las personas que están en contra de esa posición, que están en contra de la muerte médicamente asistida, que no la querrían para ellos, ¿no? Pero hay que discutir lo que realmente sí se tiene que discutir en lugar de tratar de que todos pensemos iguales. Realmente hay argumentos de peso como para llegar a la conclusión de que no se debe respaldar a una parte, a esa parte que está a favor. Que además, ¿te acuerdas las encuestas? En diferentes países en donde aún no está permitida, la mayoría de la población está a favor de que se permita. Ya quizá menos los médicos, pero en general la mayoría de la población. Pero son temas muy difíciles políticamente, entonces por eso también hay un gran rezago, ¿no? Ahora, si vamos a discutir si realmente hay argumentos de peso para no respaldar a quienes sí quieren esta opción, pues estos argumentos hay que verificarlos con lo que la experiencia en donde se aplica está mostrando. Porque los argumentos que suelen esgrimirse en contra, o algunos de ellos, como el de la pendiente resbaladiza que ahora vamos a ver, pues tenían como muchísima más fuerza cuando en ningún lugar se había permitido la muerte médicamente asistida, entonces todo era teórico y se aseguraban cosas que no se habían demostrado. Pero ahora sí tenemos datos de la práctica en donde se permiten estas opciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, argumentos a favor de legalizar, podríamos poner otros, pero estos son fundamentales. No hay duda de que hay situaciones en que la muerte asistida es la única opción para una muerte digna, en que se ha llegado al límite de lo que se puede hacer. Y creo que casos como el de Brittany Minor que presenté o el de Hugo Claus que presenté, son casos clarísimos en donde los cuidados paliativos ya no podían hacer nada para aliviar esas razones, esos motivos que llevaban a tomar la decisión de no querer vivir así, ¿no? Mientras estas opciones no sean legales, solo van a tener acceso a algunos pacientes privilegiados. Mientras no sean legales, las personas que ayuden a morir a alguien basándose en que consideran que es una acción ética, bueno, pues corren riesgos muy importantes.
Y mientras no sean legales, las personas que mueran recibiendo esta ayuda, pues no van a poder hacerlo con la tranquilidad y con la compañía que se requiere cuando se está en el momento final, o se van a ver obligados a no recibir la ayuda y tener que seguir viviendo en condiciones en que definitivamente no querrían vivir. Los argumentos que suelen darse en contra de legalizar, y esto, bueno, hay que decir que quizá lo primero que obstaculiza la legalización no son argumentos, sino que son dogmas religiosos que se oponen a la posibilidad de que las personas puedan elegir el final de su vida. Entonces, los principales obstáculos son de tipo religiosos. Y una de las principales instancias que se opone a estas legalizaciones, en donde sea, es la Iglesia Católica. Y generalmente con mucho poder y con mucho dinero para poder obstaculizar el que se legalicen estos procesos. De una manera que nuevamente el primer cuestionamiento que se hace aquí es por qué, si se refiere a cuestiones de conciencia, de acuerdo a creencias, por qué se quiere politizar. ¿Por qué si la Iglesia Católica considera, por ejemplo, que la eutanasia es pecado, lo quiere convertir en delito? ¿No? ¿Por qué no lo deja solo a la conciencia de los que se consideran católicos? Bueno, pero dejando de lado esto, que hay que decir que el principal obstáculo tiene que ver con las religiones o la intervención de grupos con poder religiosos que se oponen a esta legalización. Hay una serie de argumentos que, digamos, no son religiosos, aunque algunos de ellos pueden estar atrás, fundamentados también en creencias religiosas, pero bueno, estrictamente hablando, no son argumentos religiosos y son los que, creo que estos tres son los que principalmente se invocan para oponerse a la eutanasia. El primero tiene que ver con afirmar que los cuidados paliativos son suficientes para aliviar el sufrimiento de los pacientes y que cuando se dan apropiadamente no se sostiene un pedido de eutanasia, ¿no? Lo cual tiene razón en parte, porque sí puede haber muchas personas que piensen que quieren morir porque están sufriendo y que cuando reciben cuidados que alivian su sufrimiento, pues quieren seguir viviendo, porque la gente en general quiere seguir viviendo, a menos que esté viviendo en condiciones que considera espantosas o indignas. Pero realmente los cuidados paliativos no pueden aliviar siempre todo el sufrimiento. También se argumenta que si se permite la eutanasia, los médicos y el personal de salud ya no va a querer dar cuidados paliativos porque se le va a hacer más fácil aplicar la eutanasia, lo cual yo creo que es una manera muy injusta de describir al personal de salud, que no es que esté buscando deshacerse de los pacientes, sino que los quiere ayudar y además tiene que respetar lo que los pacientes piden, ¿no? Y también se dice que si se permite la eutanasia ya no se van a querer desarrollar más los cuidados paliativos, cuando lo que enseña la práctica es que en los lugares en donde se permite alguna forma de muerte médicamente asistida, se han desarrollado mucho más los cuidados paliativos. Porque no es que se quiera contar con la posibilidad de ayudar a morir, se quiere contar con todo lo que permite atender mejor el final de la vida de los pacientes. Otro argumento es que los médicos nunca deben participar en una acción que cause la muerte de un paciente. Y pues aquí habría que decir que nuevamente las opiniones se dividen, ¿no? Y así como hay médicos que nunca querrían realizar una acción que implique causar la muerte del paciente, hay otros que dicen que su función es ayudar a su paciente y que cuando ya no pueden hacer nada más para ayudarlo, si lo único que su paciente les pide es ayuda para morir, no pueden abandonarlo. Y también habrá pacientes que digan que desconfiarían de un médico que aplica la eutanasia, pero realmente hay muchas otras personas, o sea, pacientes actuales o pacientes potenciales, que al contrario dicen,
a mí me daría mucha tranquilidad saber que en el final de la vida, si la situación se pone muy mal y lo que yo quiero es ayuda para morir, cuento con un médico que me des ayuda. Entonces, nuevamente, las posiciones se dividen. Y finalmente está el argumento, que a veces es más falacia que argumento, de la pendiente resbaladiza. Y digo falacia porque la pendiente resbaladiza lo que expresa es que aún concediendo de entrada que puede haber casos en donde la muerte médicamente asistida sea éticamente aceptable, ¿no? Conceden que sí puede haber casos, lo que afirman, sin demostrar, es que es inevitablemente que si se permite para los casos en donde está permitida, se va a terminar abusando. Y lo que quieren decir con abusar es que se va a terminar aplicando a personas que no quieren morir. Lo cual, nuevamente, no hemos visto que se demuestre en ninguno de los países en que se permite. Hay, aquí nada más menciono, y ya si alguien está interesado en preguntar por esto, pues los temas más controvertidos de la discusión sobre estos temas, bueno, desde luego el tema por sí mismo es controvertido, como ya vimos, pero hay temas todavía más controvertidos, incluso en países en donde se permite la muerte médicamente asistida ya, pero no se permiten otras condiciones como estas que menciono aquí, ¿no? Entonces, temas controvertidos son qué pasa con los pacientes psiquiátricos, qué pasa con los pacientes con demencia, qué pasa con los menores de edad, qué pasa con las personas que consideran que ya tienen una vida completa, que querrían terminar, ¿no? Porque tienen una edad avanzada que está ya llena de todas las pérdidas y los inconvenientes que implica, pues, envejecer. Y que, aunque todavía podrían vivir en el momento en que están con todas esas incomodidades y sufrimientos, saben que tienen muchas posibilidades de que su situación vaya empeorando en la medida que vayan envejeciendo más, y temen mucho llegar a una situación en donde pierdan el control sobre su situación. Y después un tema también general es, entre muchas personas que están a favor de que personas o asociaciones que defienden el derecho de los individuos a decidir el final de su vida, pues cuestionan que la ayuda para morir solo se permita en el contexto de la atención médica, y cuestionan si no debería de salirse de este contexto y deberían de tener las personas en general la posibilidad de decidir el final de su vida y de poder hacerlo bien sin que su deseo, su voluntad tenga que ser aprobada por médicos. Es más o menos ese el punto que está en discusión. Y bueno, pues yo, como para concluir y pasar a la discusión, diría que, bueno, hemos avanzado mucho en nuestro país en el sentido de que ahora ya hay la posibilidad de no dar tratamientos que no ayudan al paciente, rechazar tratamientos que uno no quiere, hacer una voluntad anticipada, recibir cuidados paliativos, todo esto son avances, ¿no? Pero también hay que decir que no hay la claridad suficiente en las leyes, ¿no? No queda claro a veces qué tratamientos se pueden rechazar, no queda claro si se puede retirar la alimentación e hidratación artificiales que algunas personas consideran cuidados básicos y no tratamientos. No queda claro si es lo mismo algo que éticamente es equivalente, si se vale, así como se vale no dar tratamientos que no van a beneficiar al paciente, si se vale retirarlos cuando ya se están dando y ya se ve que no están beneficiando al paciente, ¿no? Entonces, no hay claridad en todo esto. Además de la claridad de las leyes, como decía desde el principio, para que toda esta discusión sobre la muerte digna realmente tenga sentido,
O sea, no debe quedar solo en teoría o en reflexiones bioéticas o en leyes, sino que se tienen que hacer los cambios más básicos para que eso sea posible, y esos tienen que ver con nuestras actitudes ante la muerte, nuestras actitudes ante hablar de la muerte, ¿no? Un tema que siempre pensamos que nunca es oportuno y que siempre es mejor en otro momento, que a veces no llega o llega muy tarde. Cambios de actitud que se reflejen también en una mejor formación para el personal de salud, ¿no? Entonces, cambios de actitud y educación que hagan que estemos mejor preparados para pensar en el final de la vida y entonces sí hacer aplicables leyes que se dirigen a que el final de la vida de los pacientes sea mejor, ¿no? Como decía antes, en México concretamente una decisión que es muy importante no se ha discutido y sería muy importante que se discutiera. Y sería muy importante que tengamos todos los medios revisados para una muerte digna, en donde falta ahora, claramente en nuestro país, la muerte médicamente asistida. Y yo creo que sí se puede afirmar contundentemente que para algunas personas, aunque sean las menos, la única manera en que podrán tener una muerte digna será teniendo acceso a la muerte médicamente asistida. Entonces, bueno, dejo aquí la presentación para que podamos pasar a responder preguntas y a comentar y a discutir y a aclarar cosas que no hayan quedado suficientemente claras. Entonces, voy a dejar de compartir, a menos que después sea necesario ver algo, pero voy a dejar de compartir para vernos, para que me vean. Sí, doctora. Como hay muchas preguntas, no sé si gusta que le vaya diciendo los comentarios y preguntas por bloques de 3. Ajá. Para que pueda irlas contestando. Bueno, Antonio Moisen pregunta, ¿se sabe de casos en donde se haya acusado penalmente a alguien en México por realizar una muerte asistida? Gracias de antemano. Majarba González pregunta, comenta, doctora Asunción, gracias por esta maravillosa cátedra. Solo para profundizar en los argumentos correspondientes. ¿Podría abundar en la afirmación que realizó, cita, que la persona pueda, aún en el final de su vida, ejercer su libertad al decidir cómo ya no quiere vivir? ¿Eso es la muerte médicamente asistida? Gracias. Y Araceli Pacheco pregunta, doctora, ¿cree que algún día en México se pueda tener una ley que permita la eutanasia o el suicidio asistido con los usos y costumbres y en general la cultura que tenemos sobre este tema? Gracias. A la primera pregunta, yo no sé de ningún caso, aunque me suena haber escuchado hace muchos años a esta pregunta a alguien que decía, sí, un caso como en Baja California, pero yo realmente no tengo conocimiento de eso. Y recientemente, bueno, en muchos últimos años, 10, 20, no ha habido un caso que se haya conocido, ¿no? O que yo tenga conocimiento. Aunque sabemos, pues sí, que se hace a veces, y también sabemos que a veces se hace con mucho temor. Y también hay que decir que al no poderse hacer abiertamente, no sabemos cómo se hace, si se hace bien o se hace mal, si se hace respetando la autonomía o si es otro quien decide, o sea, hay desconocimiento. Pero bueno, pero voy a volver a preguntar esto a expertos porque es una buena pregunta, que hasta ahora yo diría que no hay. Abundar personalmente, ¿qué quiero decir con esto de que, bueno, la muerte médicamente asistida, pero también las otras decisiones que pueden estar relacionadas con que se cause la muerte, como sería el rechazo al tratamiento de un paciente que sabe que sin un tratamiento va a morir? Eso, como la muerte médicamente asistida, en donde como no hay un tratamiento que rechazar para poder morir como uno quiere, sería la muerte médicamente asistida. Yo digo que es
la última posibilidad que queda de ejercer la libertad en el sentido de ya no puedo, ya el paciente posiblemente ya no puede elegir pues, todo lo que quisiera elegir de hacer, ¿no? En la vida, moverse, a lo mejor platicar, a lo mejor comer, a lo mejor no tener dolor, ya no puede elegir. Ya se ha reducido todas sus opciones de elección, pero siempre todavía puede elegir, si se respalda, bueno, mi elección, ya que no puedo elegir nada más, todavía puedo elegir no vivir así, ¿no? Entonces, si no estoy entre los pacientes que para poder hacer esa elección se les quita un tratamiento y mueren, pues necesitaría que para respaldar esa elección se le aplique la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. En ese sentido lo digo, ¿no? Y me parece que es muy importante enfatizar eso. Ser libre, o sea, la libertad es una condición, una característica importantísima en nuestra vida. Todo cambia por poder elegir. Y podemos elegir hasta el final, pero necesitamos ayuda. Esa es la gran diferencia. Aquí no solo basta con decir, yo elijo no vivir así, sino que necesito ayuda. Y después, si pienso que en algún día en México, a pesar de nuestra cultura, yo creo que sí. La Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad en 2016 hizo una encuesta nacional en donde se encontró que la mayoría de la población mexicana en todo el país estaba a favor de que si un paciente pedía ayuda a su médico para morir por la situación en que se encontraba de sufrimiento se permitiera, estuvo de acuerdo. O sea, no se preguntó eutanasia, sino que se describió la acción, estuvo de acuerdo. Entre los católicos también había una mayoría que estaba de acuerdo. Entonces, cuando ya uno ha tenido experiencias cercanas al sufrimiento de pacientes o cuando ha pensado en que puede estar en esa situación, las personas sí están más de acuerdo, incluso siendo religiosos, ¿no? Claro, para muchos no hacen una reflexión y no revisan en qué se basan en qué se basan los representantes de sus religiones para oponerse. Entonces ahí, pues ellos sí estarían en desacuerdo. Pero la verdad es que esta encuesta demostró que es una mayoría de los que están a favor. Y vamos, lo más importante a vencer, yo creo que serían la oposición de las iglesias y de los grupos que creen que pueden imponer sus creencias a todos, las tengan o no. Y necesitamos políticos que estén muy comprometidos a defender el Estado laico. Y necesitamos discutir más esto para que se entienda más qué quiere decir. Pero actualmente en México ya hay muchas personas que querrían contar con esta opción, que ni siquiera saben si la van a utilizar. La eutanasia es una opción que debe estar ahí por si se necesita, como una salida de emergencia si se necesita, no para usarla de entrada. Entonces yo creo que en la medida que más gente lo entienda, más jóvenes crezcan entendiéndolo, pues vamos a poder avanzar más. Y después, pues en la Ciudad de México damos sorpresas, ¿no? En el sentido de que sí podemos hacer cambios que después se pueden replicar en otros lugares. Pero no está fácil en el momento actual, también lo reconozco. Entonces, pero yo espero que sí. Es una mezcla de deseo, pero no es un deseo totalmente infundado. Yo creo que algún día en México lo podremos ver y sería lo más justo. Gracias. Bueno, sigamos con las preguntas y comentarios. Prisa Join dice, el tratamiento de diálisis es un beneficio al principio, pero después, poco a poco, las condiciones no tienen nada que ver con la calidad de vida del paciente. Puntos suspensivos, complejo. Diego VP dice, entonces, el hecho de aferrarse termina siendo perjudicial a partir de cierto punto. ¿Qué hacer al respecto? Y Nicole Ceballos Alarcón pregunta, ¿la sedación agónica es igual a la eutanasia? ¿No cree que primero debería darse un escenario completo al paciente
entre paréntesis, con los cuidados paliativos necesarios antes de hablar de eutanasia? Gracias. A ver, vamos a ir por partes. El tratamiento de diálisis, desde luego que es un gran beneficio y alguna gente puede llegar al final de su vida recibiendo diálisis porque sigue considerando que es un beneficio, que puede vivir gracias a ese tratamiento. Pero es un hecho que hay pacientes que ya no quieren vivir así. Entonces, tendrían que tener la posibilidad de rechazarlo y de que su rechazo sea respetado. También puede suceder que sea el médico el que proponga que se deje de dar porque realmente ya en las condiciones en que está viviendo ese paciente, a pesar de las diálisis, pues ya implica un gran deterioro, ¿no? En donde quizá aceptar que ya no se puede evitar la muerte sería mejor. Aquí lo básico es una muy adecuada comunicación entre el médico y el paciente y, mientras el paciente está capacitado, que sea el personaje central en tomar las decisiones y que los demás tengan la capacidad de respetarlas, aunque eso implique que se vaya a morir el paciente. Muchos pacientes siguen recibiendo tratamientos que ya no quisieran recibir, porque ya quisieran descansar, porque ya quisieran no vivir, y es la familia la que no lo permite. Entonces, esto tiene que ver otra vez con lo que yo mencionaba de que todos necesitamos estar mejor educados sobre el hecho de que un día vamos a llegar al final de la vida y vamos a acompañar a otros en el final de la vida. Y el final de la vida puede ser mejor o peor según las decisiones que tomemos. Y esto se relaciona mucho con la siguiente pregunta. ¿Aferrarse puede ser perjudicial? Pues hay que ver, o sea, es muy comprensible aferrarse a la vida, querer seguir viviendo, pero yo lo que siempre recomiendo cuando me consultan a pacientes y familiares es, ustedes nada más pidan a su médico que les informe bien en cuál es el panorama. ¿Tiene caso el tratamiento o nada más es un deseo que realmente va a condicionar el final de la vida a una situación en donde se está renunciando a otro mejor final de vida? O sea, si uno se aferra a un deseo que no se puede sustentar en ningún tratamiento que ofrezca posibilidades razonables, uno va a estar en un contexto, posiblemente el hospital, en unas condiciones, posiblemente recibiendo tratamientos que no sirven y que siguen aumentando sufrimiento, quizá en una situación totalmente solitaria, ¿no? Porque se está aferrando a una falsa esperanza. La esperanza puede ser muy buena o puede ser muy engañosa. Entonces, si la esperanza está fundada, adelante, pero que el paciente conozca, porque a lo mejor sería mucho más consolador para ese paciente y para su familia vivir un final de vida ya renunciando a recibir tratamientos porque ya sabe que no existen y teniendo pues, la mejor calidad posible. Claro, tenemos una limitación, que para eso se necesitan cuidados paliativos que son limitados. Pero bueno, pensemos en que hay esa opción. Se podría estar en un lugar mucho más familiar, mucho más amigable. Depende de cada situación, a veces no, pero a veces sí. A veces lo que impide eso es un aferramiento, pues, basado en esperanzas falsas. Entonces, yo lo que digo es aferrarse perjudicial. Depende que el médico nos dé, porque el que sabe es el médico. Entonces, nada más que el médico nos comparta la información que necesitamos saber para decidir cómo queremos el final de vida y no malgastarlo en una esperanza totalmente infundada. Y después sobre la sedación agónica, es igual que la eutanasia. Pues la sedación a mí me gusta definir más para que sea clara como una sedación profunda, completamente profunda, que busca el estado
totalmente inconsciente, porque lo que se busca es que el paciente no experimente un sufrimiento que no se puede aliviar. Y sí continúa, porque ya hay datos objetivos para saber que eso no va a cambiar, que si despertara el paciente despertaría lo mismo. Entonces, hay criterios muy específicos que creo que no tenemos en México tan claros para decir cuándo se puede hacer esta sedación con estas condiciones. Y es cuando una persona está ya muy cerca del final de su vida, de manera que la sedación no va a causar su muerte. Lo que va a causar es que llega a la muerte dormida, sin experimentarlo. Sí podemos decir que la sedación va a causar la muerte personal, ya se acaba la vida de relación de esa persona en el momento que se inicia la sedación. Ahora, también tengo que decir que en países como el nuestro, en donde la eutanasia está prohibida y la sedación, no con toda la claridad que necesitamos, está permitida, si un médico quiere respaldar el pedido de eutanasia de un paciente porque está convencido de que es ético y que debería tener ese derecho, puede que dé esa ayuda, que es una eutanasia porque va a causar su muerte, haciéndola aparecer como sedación. Eso sí puede pasar. Lo ideal por eso es que se permitan las dos opciones. Hay pacientes que no quieren la sedación en los países en que se permite la eutanasia porque no quieren morir dormidos y saber que sus pacientes sus familiares van a estar esperando a que se mueran, ¿no? Quieren estar despiertos cuando mueren, quieren estar conscientes cuando reciben la eutanasia. Entonces, para ellos la sedación no es una opción. Por eso las dos opciones tienen que existir. La pregunta al final es más complicada. Primero hay que dar cuidados paliativos y luego aplicar la eutanasia. En todos los criterios legales que revisamos y que existen, la muerte médicamente asistida está permitida cuando se han agotado las posibilidades de alivio. Quiere decir que los cuidados paliativos llegan a su límite. Puede ser el caso de que a un paciente se le ofrezcan cuidados paliativos que rechaza porque implica vivir inconsciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que sus síntomas se podrían aliviar con una dosis elevada de opiáceos puede decir, no, porque voy a estar totalmente inconsciente y así no quiero vivir, así no me sirve vivir. Entonces, es válido rechazar algunas opciones que ofrecerían los cuidados paliativos, como la misma sedación profunda y continua. Pero en todas se establece que primero hay que tratar de aliviar y que solamente se considera ayudar a morir cuando ya no hay forma de aliviar. Ahora, ¿qué hacemos en los países como el nuestro? Bueno, que ni siquiera está permitida la muerte médicamente asistida, pero en la discusión, en donde es el caso de Colombia, por ejemplo. En los cuidados, que sí se permite la eutanasia, los cuidados paliativos están muy limitados porque llevan desarrollándose poco tiempo. Entonces aquí el argumento es, a ver, ¿es válido decirle a una persona que está padeciendo un sufrimiento intolerable por una condición médica, por una enfermedad, que ha recibido cuidados paliativos muy limitados porque no existen, porque no son accesibles, decirle, no, a usted no le podremos aplicar la eutanasia porque primero deberíamos de haber desarrollado buenos cuidados paliativos? No, no sé si me explico, es un poco, digo, muy simplificado, pero esa es la idea, ¿no? No sería válido decirle, no, hasta que no desarrollemos bien los cuidados paliativos para todos, imposible considerar la eutanasia. Pues yo creo que sería injusto. Yo creo que hay que hacer lo que se hace en donde se considera hay que mejorar la atención al final de la vida, con los mejores cuidados paliativos que tienen límites y que vayan mejorando la atención paliativa, la atención médica para todos, gracias a que existen todos los medios. Bueno, eso sería lo que yo diría. Sí, gracias. Yolanda Latorre Maldonado pregunta, ¿con quién se acude para elaborar las voluntades anticipadas? ¿Puede ser manifestada de forma oral? Luego, Manuela Estrada pregunta,
La opción de no alimentar ni hidratar a los pacientes no les haría sufrir más psicológicamente hablando. ¿Por qué es o no viable? Y eh, Nicole Ceballos comenta, en la legislación peruana está sancionado a quien ayude a una persona a morir. Artículo 112 del artículo penal calificado como homicidio piadoso. Y hubo un caso muy interesante de una mujer llamada Ana Estrada que pedía que para aquella persona que la ayudase a morir no haya sanción penal. Entonces, ¿debería darse una ley sobre la legalización de la eutanasia o debería evaluarse caso por caso? Gracias. Sobre la primera, ¿cómo se valida la voluntad anticipada? Bueno, en nuestro país tenemos dos informaciones. La Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, que entró en vigor en 2008, establece que es ante notario. Y lo mismo hicieron las legislaciones de diferentes entidades que siguieron esa ley. Ahora, yo creo que fue un problema que se estableciera que tenía que ser ante notario, porque eso puede limitar que lo haga mucha gente. En realidad, la voluntad anticipada es un instrumento que sirve para conocer, para que alguien diga por anticipado que quiere. Y el hecho de que oralmente lo diga ya es una ayuda, ¿no? Si un médico está con los familiares de una persona que no puede decidir y dice, ustedes digan qué hubiera querido su familiar, el que lo haya dicho oralmente ya es una ayuda. Pero es mucho mejor verlo escrito. Pues aquí las posiciones se dividen. Realmente mi voluntad anticipada no está ante notario, o todavía, porque yo estoy en contra de que se haya establecido que tiene que ser ante notario, y porque tenemos la Ley General de Salud que regula las voluntades anticipadas, que llama directrices anticipadas, y que establece que también puede ser con un testigo, como es en la mayoría de los países. Aquí un argumento que se ha esgrimido es que, bueno, pero con la desconfianza que existe en México, pues es mucho mejor que esté sustentada ante notario. Bueno, hay unos pocos notarios que yo creo que están preparados para acompañar a alguien a hacer su voluntad anticipada, pero tampoco creo que sean las personas más indicadas, ¿no? Lo más indicado es que uno sea asesorado por un médico y lo más importante es, sea que la haga ante notario, o sea que la haga con la firma de 2 testigos, que sería la otra forma, regulado según la Ley General de Salud, es que todos los que estarían en el momento en que se usarían estas voluntades, porque se necesitan tomar decisiones, lo sepan, ¿no? Sería un problema enorme que la persona haga su voluntad anticipada y solo un familiar lo conozca y los 5 se enteran ahí, porque entonces va a ser muy difícil que la apoyen, ¿no? A lo mejor ni están de acuerdo. En cambio, si la persona lo pensó, lo habló, lo conversó y lo firmó, ¿no? Y además se aseguró de que todos los interesados estarán de acuerdo en respaldar eso, va a ser mucho mejor. Entonces la respuesta es ante notario, ante testigos, oral ya es una ayuda, empezar a hablar ya es una ayuda, ¿no? Y lo más importante es socializar esto y que todo el mundo conozca dónde está, ¿no? Después, pero bueno, este es un tema complicado porque tengo que añadir algo que a veces digo, ya no lo tengo que estar diciendo siempre, pero la verdad es que cuando se hizo la voluntad anticipada del Distrito Federal en México, los legisladores estaban pensando en el rechazo al tratamiento, esa decisión que revisamos, ¿no? Entonces, por error le pusieron voluntad anticipada, pero lo que querían era que hubiera medios para dar claridad a los médicos y a los pacientes que se pueden rechazar tratamientos, aunque como consecuencia muera el paciente. Ya luego se dieron cuenta que en realidad la voluntad anticipada, que fue el nombre que le dieron, se refería a otra cosa y decidieron, quienes se encargan de que se aplique esta ley, que se refiere a las dos cosas. Esto ha hecho que ninguna de las dos
situaciones, la de rechazo a tratamiento y la de voluntad anticipada, esté completamente cubierta, que se considere todo lo que se tiene que hacer para que se haga una buena ley de voluntad anticipada y una buena ley de rechazo al tratamiento. Entonces, esto ha afectado y esto también ha contribuido a la confusión que hay. Pero bueno, yo creo que es muy adecuado y es algo que es una responsabilidad hacer, tener una voluntad anticipada y hablarla, ¿no? Y que ya uno la legalice como considere mejor. Sobre la opción de no alimentarse y no hidratarse, sin duda es una opción, bueno, sobre todo si estamos sanos, nos parece tremendamente difícil dejar de alimentarnos y dejar de hidratarnos. Entonces, primero, es una decisión que toma una persona competente. Generalmente, en los países en donde se está acudiendo a esta opción de terminación de vida, es en países en donde no existe la opción de la muerte médicamente asistida y los pacientes que recurren a esta decisión cuentan con apoyo de cuidados paliativos que incluyen el apoyo psicológico, el apoyo de algún familiar, ¿no? Entonces, tienen que conocer muy bien cómo hacerlo bien. Si se hace bien, la persona puede morir en unos no más de 14 días. Generalmente son personas que ya están muy deterioradas por una enfermedad, en donde no es tan difícil que dejen de comer, quizá ni quieren comer ya, ¿no? Y los síntomas que produce el no beber generalmente tienen una solución que se puede aliviar de manera local, humedeciendo las mucosas secas. Pero es interesante que esta decisión, si se toma, y tiene que ver con la pregunta, tiene que ir acompañada de una voluntad anticipada o de un adendum a la voluntad anticipada para decir, si yo como consecuencia de esta decisión empiezo a tener un deterioro cognitivo, mi voluntad es que aunque pida, porque ya me desoriente y no sepa qué está pasando, que aunque pida de comer y beber, no me den de comer y de beber. Hay que pensar, bueno, sin duda es difícil esto, pero lo que es muy importante es las conversaciones que se hayan tenido con la persona cuando toma esta decisión. Y hay que pensar que para la persona nuevamente, contar con esta opción es un beneficio. Es lo que le permite, eso que hablaba antes, tener esa última elección sobre cómo ya no quiere vivir. No quiere vivir así, sería mucho mejor que contara con la eutanasia, pero no cuenta con ella. La opción que tiene es dejar de comer y beber. Y sí, tener apoyo para eso. Entonces, yo creo que sí es una opción viable, pero sí es más difícil que recibir una ayuda que consiste en que te den algo para que te mueras, ¿no? Pero sigue siendo esta posibilidad que la gente busca, decir, yo quiero elegir. Ah, no tengo la eutanasia. Bueno, tengo todavía la posibilidad de mandar en mi cuerpo y decir, yo no me alimento. Por eso siempre se ha respetado la huelga de hambre, porque es una posibilidad que tiene alguien decir, aquí mando yo aquí ya no quiero vivir y la única opción que tengo es esta, tomo esta. Pero esta también necesita ayuda, hay que decirlo. Si no hay ayuda, va a ser muy difícil y puede ser que la persona termine volviendo a comer y a beber a pesar de que lo que quería era morirse, ¿no? En la legislación peruana sí, yo no sé cómo ha acabado, si es el mismo caso del que estoy pensando, porque pues sí, sé que ha habido una persona, no hace más de un año, que ha pedido esta ayuda. Esto de que se pide de repente como al mandatario del país, esto ha pasado en Chile, acaba de pasar también en Francia con una persona que quería que el presidente le concediera la posibilidad de la eutanasia y yo no sé si esta persona también lo pide así. Se entiende que lo pida, pero yo creo que
debe suceder es que estos casos, a lo mejor se puede dar la ayuda en este caso específico. En Canadá así fue el cambio que llevó a que se permitiera y despenalizara la muerte médicamente asistida fue a través de un caso en donde, bueno, fue a juicio y la juez concedió a una mujer que pudiera ella sola tener ayuda para, para morir cuando ella lo decidiera. Al final no lo necesitó. Pero eso fue lo que disparó la discusión que llevó a la despenalización, ya que ahora sea una opción legal. Entonces, yo creo que en Perú lo que tiene que pasar es que casos como estos muestran que es una necesidad. Y quizá una manera en donde esto podría llevar a más movimiento es que llegara a la Suprema Corte y que entonces se le permitiera, sí, esa posibilidad, pero se recomendara la necesidad de revisar la ley y hacer un cambio, ¿no? Es muy difícil que nada más así se conceda a una persona, porque para eso están las leyes. Entonces, mientras las leyes indiquen que algo es un delito, está muy difícil pedir el permiso para que para mí no lo sea, ¿no? Tendría que haber algo más, como que llegara a la Suprema Corte, yo creo, como fue en Canadá, para que se pudiera conceder individualmente la posibilidad a una persona. Y lo que desde luego tendría que disparar es el principio de una revisión para cambiar la situación actual, que lo que demuestra este caso es que hay casos en donde muy injustamente hace que las personas vivan muy mal el final de su vida. Sí, gracias. Denis Michel comenta, en el caso de los animales no humanos que se encuentran en el contexto doméstico, es muy común la ayuda para terminar con su vida. En cuestión de los animales, le llamaría a estos apoyos para terminar con su vida como eutanasia. Y en cuanto a la diferencia y dificultad para aceptar la eutanasia en animales humanos, ¿cree que haya cabida para hablar sobre especismo, para permitir que un animal no humano pueda acceder a este recurso? ¿Qué reflexiones podríamos hacer en torno a la negativa para la eutanasia en pleno 2020? Elena Elizabeth Zavala pregunta, ¿cómo funcionan los medicamentos para lograr la muerte sin dolor? ¿Será posible que en México se dé la muerte médicamente asistida? Y Fabs dice, excelente charla, Asunción, como siempre un gusto escucharte. Una duda, ¿se puede considerar que el principio de justicia que mencionas se puede entender como justicia, como equidad? Gracias. Pues ciertamente en los animales no humanos, y este es un argumento que muchas veces se utiliza a favor de la muerte médicamente asistida en los humanos, en los animales humanos. Y tiene que ver con eso. ¿Cómo es posible que podamos ser humanos o compasivos con los animales y no con nosotros mismos, ¿no? Pues hay un especismo, pues a favor de los animales, aquí sí, porque la idea es esta, la idea es la pregunta, ¿por qué con los animales sí podemos y con los animales no humanos no podemos, ¿no? Bueno, sobre cómo llamar a esto, yo llamaría a esto terminación de la vida en animales, o sea, yo insisto en que conviene usar eutanasia de una manera muy específica y siempre cuando lo puede pedir el que va a morir y los animales no lo pueden pedir. Entonces, pero creo que ya está muy metido en la práctica veterinaria el término de eutanasia, que se le ponen adjetivos que aclaran, ¿no? Pero bueno, yo hubiera preferido que se usara otro término como es terminación sin sufrimiento, por ejemplo, terminación sin dolor o terminación de la vida sin dolor, ¿no? Entonces, especismo, pues sí, aquí sí discriminamos, pero pues aquí sí que ganan los animales, ¿no? Entonces,
cuando, ¿no? Cuando sería más fácil en los humanos, que pueden pedir, ¿no? Que pueden pedir ellos mismos, que ya no quieren vivir la vida. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo funcionan los medicamentos sin dolor? En la eutanasia primero se causa una sedación, porque la eutanasia es una acción que causa la muerte muy rápidamente. Entonces, se causa una sedación y después pues un relajante muscular para parar el corazón sin que haya ningún sentimiento, sensación de lo que implica que se pare el corazón, sin ningún dolor. Y en el suicidio médicamente asistido con medicamentos que causan una sedación total, se puede decir. Entonces tiene que ser en la cantidad necesaria para que no haya duda de que la sedación es total e irreversible, ¿no? Y por eso si se aplican mal, hay muchas posibilidades de que el paciente despierte, por eso tiene que ser en manos de expertos, ¿no? Es interesante saber que el suicidio médicamente asistido en Estados Unidos, que se está permitido en varios estados, la ayuda del médico se limita a que hace una prescripción de una dosis letal de medicamentos que el paciente consigue por su cuenta y él decide cuándo tomarlos, ¿no? Generalmente con ayuda de voluntarios de asociaciones que defienden el derecho a morir con dignidad. En los demás lugares, si es lo que prefiere el paciente, el médico le da la solución, ¿no? Ya preparada. En Estados Unidos la tiene que preparar el paciente. Le da la solución ya preparada y acompaña al paciente hasta el final para asegurarse que no hay ninguna eventualidad, como podría ser que vomitara o podría pasar algo, ¿no? Si lo que quiere el paciente es morir, le ayuda a garantizar eso bien. Y después, el principio de justicia, sí, yo lo veo como de equidad, que todos estén en con las mismas oportunidades, ¿no? Que no haya unos privilegiados, ¿no? Que todos tengan acceso a algo que se considera un beneficio con el que algunos querrían contar, ¿no? Sí, ahorita es injusto porque es inequitativo, solo unos privilegiados cuentan con esa opción. Y gracias por los comentarios. Bueno, tenemos otros comentarios. Michael pregunta, ¿qué ha sucedido en torno a la eutanasia y suicidio asistido en aquellos países en los que es legal en este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19? ¿Cree que exista una reflexión diferente sobre la muerte como consecuencia de esta crisis sanitaria? Elizabeth Zavala comenta, en los países donde se practica la eutanasia, ¿quiénes la practican? ¿Públicos o privados? ¿Se paga para acceder a ese servicio? De ser así, ¿sabría los costos para saber quiénes realmente tienen acceso? Y Silvia Alejandra Grela dice, si en el final de la vida las necesidades son sociales y existenciales y lo que se busca es calidad de vida, ¿no debería la asistencia estar en manos de otras disciplinas? ¿Quién decide quién le dará esa ayuda al paciente? Esta última, ¿la podrías repetir? Sí, claro. Dice, si en el final de la vida las necesidades son sociales y existenciales y lo que se busca es calidad de vida, ¿no debería la asistencia estar en manos de otras disciplinas? ¿Quién decide quién le dará esa ayuda al paciente? Ajá, gracias. Primero, ¿qué ha sucedido en países en que es legal ahora con el COVID? A lo mejor esto ha ido cambiando porque antes pues parecía que íbamos a salir más rápido del COVID. La eutanasia no es muy fácil de aplicar en una situación en donde un paciente de repente se enferma gravemente de COVID porque ya no puede cumplir con los criterios para pedirla, ¿no? Porque posiblemente está inconsciente, está en condiciones en donde no puede hacer un pedido.
claro y razonable, ¿no? Porque la mayoría de los países, solo Países Bajos y Colombia, hasta donde yo sé, permiten pedir la eutanasia mediante una voluntad anticipada, siempre que se cumplan todos los demás criterios. El del sufrimiento intolerable y sin posibilidad de alivio. El único que se sustituye es el del pedido voluntario. Entonces, yo diría que en teoría, en estos países, si alguien en esta época, a partir de la pandemia, hizo un adendum a su voluntad anticipada para, para pedir que, bueno, no, o si ya tenía una voluntad anticipada en donde dijera en caso de perder mi capacidad, si quisiera que me aplicaran la eutanasia, si se cumplen los criterios, podrían recibirlo. Yo escuché un conversatorio de 3 médicas en Canadá que hablaban de su experiencia aplicando la eutanasia en esta época y decían, no la aplicamos a pacientes COVID porque ahí no se puede pedir por voluntad anticipada. Entonces los pacientes COVID no cumplen los criterios, generalmente porque cuando llegan a muy gravemente ya no pueden pedirla, ¿no? Entonces más bien hablaba de cómo ayudaban aplicando la eutanasia a pacientes que tenían o que la pedían sufriendo por otras enfermedades, a pesar de todas las limitaciones que existen ahora de la convivencia, ¿no? Entonces, incluso cómo se presentaban con sus trajes totalmente protegidos y ponían una foto para que les viera el paciente, pero insistían en esta diferencia. Ahora, en la medida en que se extienda esta enfermedad, yo creo que puede haber consideraciones diferentes que hagan que se pueda reconocer pues esta posibilidad de hacer una voluntad anticipada. Pero no, tampoco es fácil, porque los cambios legales en donde está permitida no se dan fácilmente, ¿no? Entonces, ahora, hay que reconocer que esta situación nos ha hecho considerar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, podría pasar que eso se considerara, pero hasta donde yo sé, no ha cambiado y entonces realmente la eutanasia no es una opción fácil para los pacientes con COVID, pero sí lo es la sedación, ¿no? La sedación en los términos que antes decía, profunda y continua. Si un paciente, hay datos para saber que no se va a mejorar, que está muy mal y que puede empezar a tener un sufrimiento intolerable, se evita, ¿no? Es un paciente que hay datos para saber que se va a morir, entonces está justificado que se muera sin sufrimiento. Entonces existe esa opción que es muy afortunado que exista, ¿no? Espero haber contestado. Después, en los lugares en donde se permite, donde se aplica en lugares públicos o privados, en muchos países se aplica en lugares públicos, pero también se puede aplicar en privados si está permitido. En los lugares públicos, que yo sepa, pues está incluido como dentro de lo que incluye su seguridad. Y supongo, pero tendría que preguntar esto mejor, si en los privados se cobra y cuánto se cobra y si es inaccesible. Yo no creo que esto ha sido un problema en ningún lugar, pero sí sé que en Estados Unidos, que el primer estado que permitió el suicidio médicamente asistido fue Oregon, utilizaba ciertos medicamentos que son muy eficaces para causar la muerte, para que uno mismo pueda causarse la muerte. Y en los últimos años, bueno, además estos son medicamentos que sí tiene que comprar el paciente. El médico nada más hace la receta. Yo no creo que esté incluido en algún seguro médico, pero lo desconozco realmente. Y lo que sí sé es que ha sido un problema que las farmacéuticas que manejan estos medicamentos los han aumentado de precio estratosféricamente.
estratosféricamente, o sea, de una manera que es inaccesible para la mayoría de las personas. Y aunque estos son los medicamentos ideales, esto ha llevado a que los médicos empiecen a recetar otros medicamentos no tan ideales, pero eficaces. Esto no pasa en otros países. O sea, cuando hablan de la comparación entre estos medicamentos entre Estados Unidos y Suiza, por ejemplo, es de risa la diferencia por la cantidad de ceros de diferencia que hay, ¿no? Entonces, de ser un medicamento totalmente accesible en Europa, en Estados Unidos se volvió inaccesible. Pero bueno, esto es un medicamento que el paciente tiene que conseguir. En Canadá tampoco creo que haya problema, porque ahí también rige el sistema de seguridad social, ¿no? Lo mismo que en los países europeos como Países Bajos, pues no sé exactamente en Bélgica cómo es la situación, ¿no? Entonces, bueno, creo que no puedo contestar del todo. Creo que no ha sido en general un problema. El problema, claro que tengo, y tengo que informarme más. El problema que sí tengo registrado es lo que ha pasado en Estados Unidos. Después la otra pregunta, quizás sea la última, es que en el final de la vida hay necesidades sociales y existenciales. Yo agradezco mucho que esto se remarque. Yo, a pesar de que toda mi presentación partió de decir, estamos en el contexto de la atención médica al final de la vida, y aquí es donde podemos pensar estas decisiones y en particular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, hay que insistir en decir que, aunque los pacientes necesitan atención médica en el final de su vida, es un grave error que a veces se cae en que todo se convierte en atención médica y se descuida todo lo demás y no se da lugar a lo otro que humanamente se necesita, que tiene que ver con estas necesidades, tiene que ver con poder estar acompañado y poder despedirse, algo también muy limitado a los pacientes COVID, terriblemente, con consecuencias muy tristes, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que sí se necesita la atención médica y sí hay un contexto de atención médica. Posiblemente los pacientes estén muriendo con atención de un médico, pero es muy importante que cuando se reconozca no va a poder cambiar el desenlace, que se concentre en aliviar y dé lugar a que se haga todo lo demás que se necesita. Por eso, de alguna manera, sí, en los cuidados paliativos es un equipo interdisciplinario el que los da, ¿no? Y a lo mejor, pues los médicos tienen una función muy específica de aliviar síntomas físicos y después tienen que dar lugar al psicólogo o al tanatólogo o al sacerdote o a quien se encargue de ayudar en las necesidades espirituales, por ejemplo. Entonces, sí es muy cierta este comentario. Y sí así tiene que ser, dando espacio a todo lo humano que se necesita al final de la vida. Bueno, pues simplemente agradecer a la doctora Asunción Álvarez del Río esta exposición sobre los dilemas bioéticos al final de la vida. Agradecer a cada una y uno de ustedes su participación y su presencia en esta cátedra universitaria de bioética. Y bueno, a nombre del Programa Universitario de Bioética, agradecemos su participación, doctora, e invitamos... Sí, gracias. E invitamos a los asistentes a que nos veamos el próximo lunes, donde el tema que se hablará será interrupción voluntaria del embarazo y dilemas éticos al inicio de la vida. Muchas gracias a todas y a todos, que se encuentren ustedes bien y sus familias, y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego, cuídense, gracias.